el tema del día de hoy, no sin antes agradecerles de verdad la puntualidad que ya están teniendo. Me da muchísimo gusto que comprendamos que la puntualidad es justamente en la hora, ¿verdad? Qué bueno, me da gusto. Eh, Hoy vamos a titular el tema con un nombre muy particular. Lo he titulado Sonidos Celestiales. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la Biblia es un libro muy ruidoso? Y posiblemente me dirás, pero ¿cómo va a ser ruidoso a menos de que lo ojee yo muy rápido, muy fuerte, ¿verdad? Si agarramos la Biblia y le damos zas, 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 y se oye, ¿no? No, realmente es muy ruidoso, mis amados hermanos. Fíjense bien que en Proverbios 8:1 la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría clama. Fíjense cómo nos va describiendo en muchos versículos cómo la palabra de Dios pues hace ruido, hace algarabía, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el Salmo número 66, versículo 8, que se anima al canto, ¿verdad? Nos anima a estar cantando constantemente. En el Salmo 150, imagínense, está completo ese salmo en donde nos dice que tenemos que alabar a Dios con címbalos que retumben, que sean muy sonoros. Isaías 42, el capítulo completo, nos habla de cómo Dios clama en alto, en voz muy alta, ¿verdad? Y dice también que su voz es como el sonido de muchas aguas, ahí en Ezequiel 43. Obviamente no vamos a leer todos esos pasajes bíblicos porque es extensísimo. Son los capítulos completos en donde podemos comprender todo eso. Imagínense, en Hebreos 5 dice que Jesús ora con fuerte clamor y lágrimas. E incluso en Romanos 8 nos dice que la creación gime. Imagínense nada más lo que sucedió 10 días después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y viene el día de Pentecostés. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice que se oyó un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, como un viento recio, un viento fuerte. ¿Se imaginan ustedes ese estruendor, ese ruido que se escucha a través de la palabra de Dios? Pues en los pasajes del día de hoy, mis amados hermanos, vamos a escuchar todo ese tipo de sonidos. Esos sonidos que van al cielo y esos sonidos que salen del cielo. Amén. Y vamos para ello, pues, a estudiar la palabra. Vamos a declararla. Recuerden que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, porque no es nada más oír cosas por oír, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, sí, mi hermana, en un momento oramos por ella, con gusto. En ese sentido, mis amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Salmo número 69, del versículo 29 al 36. Y aquí nos va a enseñar la palabra esos sonidos de alabanza. Amén. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Busquen a Dios y vivirá su corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Gloria a Dios, ¿verdad? Esta bendición que está declarando aquí la palabra, pues ahora también es para nosotros, porque ahora nosotros estaremos en la nueva Jerusalén, en esos nuevos cielos, esa nueva tierra que el Señor ha de proveer para nuestra existencia eternamente y para siempre. Amén. Entonces, fíjense cómo la Biblia es muy realista, ¿verdad? Hay ocasiones en las que nos sentimos
como dice el versículo 29, enfermos, afligidos. Voy a leer el versículo 29 tal cual. Mas a mí, afligido y miserable, dice, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Entonces nos damos cuenta de que hay ocasiones en que nos sentimos así, enfermos, afligidos, ¿verdad? Y David no intenta ignorar los problemas a los que él mismo se enfrenta. Pero a pesar de ellos, mis amados hermanos, él elige alabar a Dios en medio de todas sus circunstancias. Aún cuando tú y yo podamos estar en un hoyo, por grande que sea, por tremendo que sea nuestro padecer, nuestra condición, eh, podemos estar seguros de quién es Dios, y ese debe ser el motivo suficiente para alabarlo, para exaltar su nombre, para cantar cánticos nuevos, cánticos de alegría, de júbilo, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Porque a final de cuentas a nuestras circunstancias le podemos decir cuán grande es nuestro Dios a través del canto, a través de la alabanza, a través de la adoración. Amén. Y no decirle propiamente a Dios cuántos son nuestros problemas, sino más bien a nuestros problemas decirle quién es Dios para nosotros, y en el nombre de Jesús esos problemas se empiezan a someter y empezamos a vivir la bendición que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Amén. Este salmo, fíjense bien que termina con el sonido de la alabanza, estruendoso, ¿verdad? Dice entre el Salmo 30 y el 34, dice, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré, que lo alaben los cielos y la tierra. ¿Se imaginan nada más qué clase de alabanza es la que el Señor espera de toda su creación? Porque para algo nos creó, ¿verdad? Justamente quiero declararles que ese es el motivo del por qué estamos aquí en la tierra, de por qué Dios nos tuvo primeramente en su mente, en su corazón, y después nos permitió venir a esta vida, ¿verdad? El objetivo de nuestra vida, a final de cuentas, es para la alabanza y adoración de nuestro Dios. Esa es la realidad. Entonces, la alabanza no solo se da en la tierra, como vemos, ¿verdad? Sino también en el cielo. Dice ahí el versículo 34, que lo alaben los cielos y la tierra. O sea, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pero también toda su creación. Amén. Entonces, cuando alabamos a Dios, pues nos unimos directamente a esos bellos sonidos celestiales, mis amados. Vamos a ver aquí tres aspectos de la alabanza. El primer aspecto, fíjense bien que la alabanza implica voluntad. De hecho, el salmista ahí, David, en el versículo 30, declara y dice, alabaré el nombre de Dios. O sea, él está tomando, ¿verdad?, de su propia voluntad, de su iniciativa, el deseo de alabar a Dios. Puede que no siempre nos apetezca de alguna manera alabar a Dios por las circunstancias o las situaciones que de repente pasamos, ¿verdad? Sentimos tanto dolor cuando hay una pérdida física de un ser querido, sentimos angustia cuando cuando estamos pasando por algún problema, por alguna necesidad, y justamente en ese momento yo creo que es cuando menos quisiéramos alabar a Dios en el querer, ¿verdad? Pero déjenme decirles que nosotros podemos adoptar la perfecta decisión de alabar a Dios. Y esto propiamente es un acto de voluntad. ¿Por qué? Porque a nosotros, cuando nosotros deseamos alabar a Dios, no vienen a apuntarnos con una pistola en la cabeza y ahora vas a alabar a Dios porque lo vas a alabar, ¿verdad? No, realmente lo hacemos en el entendido de un acto de voluntad, un deseo propio que podemos ejercer a través de nuestro libre albedrío. También tú puedes voluntariamente, ¿verdad?, decidir no hacerlo. Eso ya depende de cada quien. Pero nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios, que estamos aprendiendo de Dios, cuál es su voluntad, cuál es su deseo, cómo es su carácter, pues nosotros estamos propiamente aprendiendo que a Él le gusta que le alabemos en todo momento. Hagámoslo como un verdadero acto de voluntad, deseando voluntariamente alabar a Dios.
El otro aspecto de la alabanza es lo que venimos a hacer delante de Dios que le agrada. ¿Por qué? Porque justamente es lo que dice su palabra. En el versículo 31 dice, esa ofrenda de alabanza agradará más al Señor que la de un toro o un novillo. Cuando sacrifica, el pueblo judío sacrificaba a esos animales, ¿verdad? Muchas ocasiones, pues obvio, sentían y era propio que Dios se agradaba de esos sacrificios, puesto que Él los ordenó. Pero ahora en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, como ya se realizó el sacrificio perfecto en Cristo Jesús nuestro Señor, Dios ya no quiere sacrificios de animales, más bien quiere que nosotros le obedezcamos, pero lo mejor que Él experimenta es nuestra alabanza desde lo profundo de nuestro corazón. Y ese es verdaderamente lo que dice el versículo 31. Esa alabanza es la ofrenda, ¿verdad? El sacrificio que le agrada más al Señor que cualquier otro tipo de sacrificios, ¿no? Mis amados. Y el otro punto, el tercer punto, que es el otro aspecto de la alabanza, es que esta, o sea, la alabanza, afecta a todos los demás. Dice el versículo 32 que los pobres verán esto y se alegrarán. Y dice, reanímense ustedes, los que buscan a Dios. Nosotros podemos darnos cuenta en este momento, en este pasaje, de que aquellos que buscamos a Dios, ¿verdad? Pues con frecuencia nos sentimos conmovidos por la alabanza. Y como resultado de esa conmoción que de repente sentimos en la alabanza, pues nuestros corazones se reaniman, se reavivan, ¿verdad? Es por eso y muy importante que ustedes y yo alabemos a Dios a una distancia. Ahora que estamos pasando por esta condición otra vez del semáforo rojo, gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de tener nuestros cultos eh, transmitidos en vivo. Ayer teníamos algunos problemas técnicos, como siempre cuando se hace algo en vivo, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera tuvimos la oportunidad de alabar a Dios juntos. Y yo espero que ustedes verdaderamente tengan en su corazón el levantar su altar de adoración, el exaltar el nombre de Dios, alabarlo junto con nosotros, con los ángeles celestiales que se unen a nuestro cántico, a nuestro coro. Y yo sé de antemano, porque a mí me sucede, y a los pocos hermanos que están yendo a la iglesia, que propiamente son las personas que me apoyan para hacer la transmisión en vivo, cómo Dios toca sus corazones en medio de la alabanza, de verdad. Y yo veo y yo siento cómo mi corazón, el corazón de mis hermanos, se reanima, se reaviva y nos da una condición bien especial estar en la presencia de Dios. Entonces, aquí, cualesquiera que sean nuestras circunstancias, hay que pedirle a Dios que nos ayude a alabar su bendito nombre con esos cánticos, a glorificar su nombre con acción de gracias. Y eso es lo que verdaderamente agrada al Señor. Amén. Vamos a leer de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1, del versículo 23 al capítulo 2, versículo 21. Y aquí vamos a ver ahora algo espectacular, los sonidos del Espíritu Santo. Y por eso les digo que la Biblia es ruidosa, mis amados hermanos. Se oye con poder, se oye con autoridad, ¿verdad? Dice Hechos 1, versículo 23 en adelante. Y señalaron a dos. ¿Se acuerdan que en el fin de semana estuvimos hablando de que iban a ser, obviamente, como la elección de el apóstol que vendría a sustituir a Judas, el que traicionó a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice aquí el versículo 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías.
y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí fue donde hubo la sustitución de este Judas, ¿ok? Luego, vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Dice, y aquí es bien importante, este pasaje en particular es muy importante, mis amados, para nosotros, porque de ahí desprende propiamente la denominación a la que nosotros pertenecemos, a la denominación pentecostal, ¿ok? Entonces, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, están ebrios, ¿verdad? Se les pasaron las cucharadas. Versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, más o menos las 9 de la mañana para nosotros. Recuerden que para los judíos la primera hora se cuenta a partir de las 6 de la mañana y de ahí empiezan a contar las horas. Por lo tanto, la tercera hora vendría a ser las 9 de la mañana. ¿Ok? Dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita al profeta Joel, dice el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Fíjense bien cómo la palabra de Dios nos enseña aquí ese gran sonido del Espíritu Santo, los sonidos que emite el Espíritu Santo. Y esto es algo para ti, para mí, para todos y cada uno de nosotros, mis amados. La experiencia de aquel día de Pentecostés no es simplemente un suceso histórico, ¿eh? De hecho, puede llegar a ser una realidad del presente, del hoy, de la hora, para ti y para mí, y para todo aquel que se acerque al Señor Jesús con fe. Amén. Como Joel profetizó, justamente los últimos versículos que leíamos, dice que derramará de su espíritu, Dios derramará de su espíritu sobre todo género humano, sobre varones, sobre mujeres, ¿verdad? Dice sobre ancianos y sobre jóvenes, sobre ricos y pobres. O sea, tú y yo estamos aquí incluidos en todo ese derramar del Espíritu Santo, con la única condición técnica que pone nuestro Señor, Dios, es que tengamos fe, que hayamos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, que estemos ejerciendo esa fe en Cristo Jesús. Y es de esa manera en que nosotros podemos también
ver cómo se derrama el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo hemos experimentado, mis amados hermanos, lo hemos vivido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar esa experiencia, ¿verdad? La experiencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés puso de manifiesto tres cosas. Lo primero, implicó poder de parte de Dios. De hecho, dice que oyeron un estruendo que no era tal, sino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. No sé si ustedes sepan que hay aviones supersónicos que viajan más veloces que la velocidad del sonido, ¿verdad? Entonces, cuando rompen propiamente lo que es la velocidad del sonido y van más arriba de esa velocidad, se hace una onda de choque y se oye un estruendo increíble. Justamente es algo así como lo que debió haberse oído en el día de Pentecostés. Obviamente, recuerden que cuando los escritores de repente tenían la necesidad de describir algún evento en particular que no tenía un referente físico o un referente humano, pues lo hacían como lo que nosotros pudiéramos entender, ¿verdad? Y por eso dice que fue como un viento recio. Ese cómo nos da la oportunidad de entender que no precisamente es exactamente eso, sino es algo parecido, pero que no lo podían describir de otra manera. De hecho, ahorita vamos a ver que dice que se les repartieron lenguas como de fuego, ¿verdad? Y por eso en la religión tradicional ponen a los santos con una flamita aquí arriba, ¿verdad? Como bien chistosos, ¿no? Hagan de cuenta como cuando se deja uno aquí el gallito, así, y que le sale a los santos, a los bultos, a las imágenes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratan de ejemplificar, pero obviamente no son lenguas de fuego, es algo similar, pero que no podían explicar y que hasta la fecha yo creo que no podemos explicar lo que propiamente pudieron ver en ese momento esas personas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que esto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o la experiencia de estar cuando azota un huracán, un área en específico. A mí me tocó vivir experiencias en donde en una sola semana fueron dos huracanes muy poderosos los que azotaron todas las islas de las Antillas, o sea, todo lo que es la región del Caribe, entre ellos Cuba, mmm, la República de Santo Domingo, Jamaica, toda esa zona, ajá, Haití, y fue devastador todo eso. Si ustedes han tenido esa experiencia, seguramente recordarán el impresionante ruido, así, pero el ruido increíble que se escucha cuando el torbellino, ese huracán está moviéndose a esas velocidades de hasta 200 y tantos kilómetros por hora el viento y azotan contra todo y se hace un ruidero impresionante, impactante. Da miedo, hermanos. Entonces, imagínense lo que escucharon en ese momento, ¿verdad? Esta es la fuerza invisible del poder de Dios a final de cuentas. Este es el signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual a la que ustedes y yo estamos llamando. Y por eso tenemos que buscar esa experiencia, ¿verdad? De poder sentir la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en esa magnitud, con ese poderío, con esa fuerza, con ese ímpetu, ¿verdad? La palabra hebrea, ruah, así, R-U-A-H, significa literalmente aliento o viento. Por lo tanto, ruah es usado en el Antiguo Testamento para describir al Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Obviamente, en el día de Pentecostés, pues fue todo lo completo, ¿verdad? De cuando Jesús exhaló sobre los discípulos y dijo, reciban al Espíritu Santo.
¿Se acuerdan? En Juan 20:22 así lo declara. Entonces, principalmente la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor que Dios tiene por ti. Y eso lo podemos leer en Romanos 5:5. Vamos a leer Romanos 5:5, fíjense bien. Dice la palabra de Dios. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? Entonces, esta es la manera en la que podemos sentir el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? El Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso lo dice en Gálatas 2:20. Me gustaría leerlo para ustedes directamente, completo. Muchas veces nada más hago alguna alusión a los versículos, pero este sí, lo voy a leer tal cual para ustedes. Y dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el gran amor que Dios tiene por nosotros, mis amados. ¿No? Sentirnos amados por Dios, pues es el punto de partida de cualquier ministerio en el área cristiana, ¿verdad? Es el punto de partida de cualquier avivamiento y de cualquier reavivamiento. Es el punto de partida de la renovación de nuestro ser. Recordamos que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Y sentirnos amados por Dios es lo que nos lleva a tener esa experiencia. Y tú y yo la tenemos que buscar en todo momento, de verdaderamente estar siendo renovados por el poder del Espíritu Santo. Esto verdaderamente es el punto de partida, mis amados hermanos, de todo un gran despertar a la vida eterna. Porque tú y yo ya despertamos a la vida eterna. Amén. Sí, es verdad. Créelo, vívelo. El Espíritu Santo es el proveedor de poder de todos los reavivamientos y al final de cuentas nos provee una gran capacitación para sentir, para experimentar y para conocer en nuestros corazones el grandísimo amor de Dios por cada uno. Es el tipo de conocimiento que viaja desde nuestra cabeza, primero lo entendemos aquí, pero después llega hasta nuestro corazón. ¿Cuántas veces tú honestamente ya has sentido esa realidad en tu vida? Lo entiendes y luego lo sientes, que es lo mejor. Obviamente tú y yo no podemos ver a Dios, ¿verdad? Pero después de razonar todo esto, después de vivir por fe todo esto, ¿cómo sentimos la presencia de Dios, mis amados? Tú y yo ya la sentimos, yo lo sé. Déjenme decirles, en segundo lugar, implicó fuego de parte de Dios. Es un fuego especial, mis amados. Es el fuego que quema el pecado, es el fuego que anima nuestras vidas, es el fuego que se enciende en nuestro corazón para vivir la vida eterna que Cristo ya nos ha dado. En ese momento, esas personas, ¿verdad? Esas 120 personas que estaban en el aposento alto y todos los demás que los estuvieron viendo, ¿verdad? Vieron fuego y otra vez no se trata de fuego físico, como les decía. Se les aparecieron, dice el versículo 3 de Hechos 2, entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos según el Espíritu les daba, ¿verdad? Era un signo de alguna manera exterior y visible de una realidad interior y espiritual, como les digo. Obviamente, nosotros no necesitamos que se nos aparezca aquí una lengua de fuego o una cosa así, o mucho menos que andemos aquí con la aureolita, ¿verdad? Para que la gente físicamente vea que el Espíritu Santo nos ha llenado de su poder, nos ha ungido, ¿verdad? Nos ha bendecido. No,
Necesitamos realmente que la gente vea lo exterior de lo que Dios ha hecho en nuestro interior, que exterioricemos lo que tú y yo estamos viviendo ya en nuestra realidad interior, en nuestra realidad espiritual. ¿Qué es lo que Dios ha cambiado en tu forma de ser? Seguramente ya ha cambiado muchas cosas. Seguramente ya tienes un vocabulario diferente. Seguro es que ya tu ira está controlada. Seguro es que ya no te pones a chismear. Seguro es que ya no dices mentiras, ¿verdad? Pero eso es para cada uno en diferentes áreas de su vida. A lo mejor yo todavía estoy batallando o tú todavía estás batallando con el chisme, con la mentira, con las malas palabras, con la ira, ¿verdad? Con la falta de perdón. Pero a final de cuentas va a llegar el momento en que sea visible lo interior por lo que tú estás haciendo exteriormente. Entonces, el fuego del amor de Dios representa el poder, la pureza y la pasión de Dios, mis amados. Representa el poder, ¿por qué? Porque si lo comparamos propiamente con el fuego, pues el fuego tiene un poder increíble, es una energía muy fuerte que podemos nosotros transformarla, ¿verdad? Esa energía calórica la podemos transformar en energía mecánica, en energía luminosa, en muchos tipos de energía, ¿ok? Es la pureza, ¿por qué? Porque ya hemos hablado de que propiamente por el fuego, ¿verdad? Se purifica, por ejemplo, el oro, la plata. Y es pasión, porque ¿cuántos de nosotros hemos dicho que sentimos ese fuego que arde por el amor de Dios o por el amor de una persona, ¿verdad? Esa es la pasión de Dios por nosotros. Entonces, donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, sea en la iglesia físicamente, en el templo a donde nos reunimos cuando podemos físicamente, o sea, hasta en este momento, ¿verdad? Cuando estamos reunidos haciendo iglesia a distancia, ¿verdad? Podemos nosotros también vivir esa condición de la experiencia de que el Espíritu Santo traiga esa gran pasión, ese fuego a nuestra vida, que reanime nuestra existencia, que nos dé esa vitalidad, que nos dé nuevamente esa energía que necesitamos para enfrentarnos el día de mañana a la vida, ¿verdad? Entonces, el tercer lugar implicó lenguas de parte de Dios. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, el versículo 4 estoy leyendo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, ¿no? Eran lenguas que no habían aprendido y que fueron reconocidas de manera inmediata, ¿verdad? En las personas que estaban alrededor de ellos. O sea, el mundo entero estaba representado allí, ese mundo en el que ellos estaban pues teniendo influencia, ¿verdad? Entonces, aquello fue pues la reversión del caos y la desunión de lo que sucedió en Babel, en la torre de Babel, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 11 del versículo 1 al 9 nos hace un relato la palabra de Dios que Dios confunde a los que estaban construyendo esa torre para que no la hicieran tan alta como pretendían hacerla como para llegar al cielo, ¿verdad? Y entonces los confunde y les da una diferente lengua a cada uno de ellos y es por eso que nosotros vemos que en el mundo, ¿verdad? En esta tierra, pues simplemente hay una cantidad increíble de idiomas, ¿verdad? Dialectos, lenguas. Entonces, esa desunión que se vivió en Babel y que trajo un caos en ese momento para esa gente a la que Dios le dotó de una lengua diferente y que ya no se podían entender ni comprender y obviamente pues ya no pudieron construir la torre de Babel tan alta como lo querían hacer porque ya no hubo unión, ¿verdad? Pues ahora en Pentecostés se revierte esa desunión y ahora trae unidad. ¿Por qué? Porque estas personas se podían dar a entender con el resto de la humanidad en su propia lengua natal. Amén. Y ellos estaban escuchando cómo estas personas hablaban de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios en su propia lengua, mis amados. Entonces, la experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo trae unidad a la iglesia.
al reconocer el mismo Espíritu Santo que trabaja en cualquier denominación cristiana. Llamémonos pentecostales, llamémonos, eh, por ejemplo, bautistas, presbiterianos, ortodoxos, protestantes, de cualquier iglesia o denominación, pues ahora se da la sana unidad, ¿verdad? Y nos da una gran experiencia visible hacia los demás de que hablamos del mismo Dios. A lo mejor con ciertas diferencias en cuanto a doctrina que no impacta a la salvación y vida eterna, sino más bien al cómo vestir, al cómo presentarse, por ejemplo, si se bautizan niños pequeños, si no se bautizan, cosas de esa naturaleza que no tienen ninguna relevancia en cuanto a lo que verdaderamente es el fundamento de nuestra fe, la salvación y vida eterna. Amén. Entonces, quiero decirles que simplemente debemos también comprender, ya lo enseñamos en la sana doctrina, que no porque no hablemos en lenguas extrañas o lenguas angelicales propiamente dicho, no sea la manifestación de que el Espíritu Santo verdaderamente haya venido a nuestra vida. Nosotros damos una evidencia clara de que el Espíritu Santo de Dios llegó a nuestra vida y está actuando en nuestra existencia cuando empezamos a vivir lo que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando empezamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, amor. Y es cuando nosotros empezamos a dar muestras del fruto del Espíritu Santo. Cuando empezamos a tener cambios radicales y reales, fehacientes de que Dios está obrando en nuestras vidas. Esa es la mejor manera de saber cuando el Espíritu Santo de Dios te ha bautizado. Cuando tú empiezas a cambiar, a transformarte. Cuando ya no te conformas a lo que este mundo es. Cuando empiezas a caminar diferente, a pensar diferente, a hablar diferente, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, en el día de Pentecostés se dieron 3 reacciones nuevamente. Y todas estas reacciones las vemos hoy en día cuando nosotros oramos, ¿verdad? Para que la gente reciba al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la primera sorpresa que se vivió en ese momento? Algunos, dice el versículo 7 de Hechos 2, estaban desconcertados, ¿no? Atónitos, maravillados, no sabían qué estaba pasando. La segunda experiencia que se vio fue la perplejidad. Estaban desconcertados, perplejos, y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuánta gente honestamente te ha preguntado de repente, oye, ¿qué te pasó? Si antes yo te conocía que eras de esta manera y ahora te veo completamente diferente, ¿qué te pasó? Me dejas perplejo, me dejas desconcertado de cómo ahora actúas, de cómo ahora hablas, de cómo ahora vives. Hablas de fe, hablas de Dios, hablas cuando antes no sé qué salía de nuestras bocas, ¿verdad? Yo sí sé de la mía y no quiero poner de nadie más la condición, cada quien sabemos, ¿verdad? O nuestros pensamientos o nuestros actos. Entonces, la tercer, ¿cómo se llama? Situación que se vive cuando viene el Espíritu Santo de Dios es muchas veces burla, ¿verdad? Dice el versículo 13 de Hechos 2 que otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Cuántas veces a ti también te han dicho, oye, ¿qué te pasó? ¿No andas bien de la cabeza o qué onda? Cuando obviamente espiritualmente no entienden lo que nos está pasando, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios, cuando nos gozamos en el Señor, cuando de repente ve la gente que estamos en medio de una circunstancia crítica terrible y nosotros tranquilos, alabando a Dios, reconociendo que su bondad es grande, reconociendo que la provisión viene de Él, y de repente te dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho? ¿Qué onda? ¿No estás viendo tu condición? Y todavía te pones a alabar a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, esto nos lleva a estudiar la explicación. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Allí en el versículo 14. Él explicó correctamente lo que estaba sucediendo. Y lo primero que hizo fue contrarrestar la falsa explicación, ¿verdad?
¿Por qué? Porque algunos ofrecían una explicación natural a algo que es completamente sobrenatural. Tú y yo no le vamos a poder explicar al mundo, a la gente, qué es lo que está pasando en nuestro interior espiritualmente hablando, que nos está haciendo cambiar de una manera radical. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay explicaciones naturales para algo sobrenatural. Lo único que podemos hacer es vivir esa experiencia y que la gente vea que algo está sucediendo en nosotros y que un día te diga, oye, de lo que tú tienes, por lo que tú te has convertido, por lo que tú estás cambiando, yo también quisiera hacer lo mismo, quisiera tener lo mismo. Ese es testimonio verdadero, mis amados. En ese momento podría ser, ¿verdad? Pudiera ser que estaban como borrachos, que estaban como idos de su cabeza por lo desbordantes que estaban, por lo desinhibidos que estaban. De hecho, estaban hablando en lenguas que ni conocían ellos, que nunca se pusieron a estudiar, pero lo estaban haciendo con naturalidad, con fluidez. Pero no era porque estuvieran embriagados con vino, ¿verdad? Sino que era la sobria embriaguez del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice, no, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, recordemos que también al Espíritu Santo se le ha puesto como el título de que es el vino nuevo, el derramar de Dios hacia nuestras vidas. Y ese vino es el que nos hace sentir eufóricos, plenos, completos, ¿verdad? Cuando recibimos, cuando el Espíritu Santo está en nuestra existencia. ¿Se han dado cuenta que de repente hay veces que, no sé, simplemente nos da por llorar y no podemos contenernos? Habrá otras ocasiones en que nos da por sentirnos gozosos, plenos. Muchas veces ese llorar no es por tristeza, por melancolía. No, es porque algo está pasando en nuestro ser interior. La presencia del Espíritu Santo es tan grande que no podemos contener esa alegría desbordante que también se expresa en lágrimas, mis amados. ¿Cuántas veces tú has sentido ese gozo de vivir algo pleno, algo eh, exorbitante, y de repente se te salen tus lágrimas porque no sabes qué hacer? ¿Han visto a los, sobre todo, por ejemplo, a los boxeadores, a los deportistas que ganan una justa, que ganan una medalla, que ganan un torneo y se sueltan a llorar, que es cuando supuestamente deberían estar más felices que nunca, ¿no? Pero esa algarabía, ese gozo, también se puede mostrar en lágrimas. Y por eso en muchas ocasiones no lo podemos contener. Hay ocasiones en que el Señor nos lleve, ¿verdad?, a postrarnos delante de su presencia, solamente adorarle. Muchas expresiones podemos tener según el Espíritu Santo nos dé a hacer en el momento en que sentimos verdaderamente la presencia del Espíritu. En este momento yo la estoy sintiendo. Seguro que tú también estás viviendo esa experiencia. Y esta es la única embriaguez que no te deja la cruda o la resaca, como le llamamos, ¿verdad? Sino al contrario, esa embriaguez del Espíritu Santo te lleva a hacer cosas que antes no podías, dejar de hacer, ahora las dejas de hacer, lo que no podías hacer, ahora lo puedes hacer por el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, mañana lo escucharemos no, pasado mañana, el miércoles, escucharemos en la mañana ese devocional y ustedes van a ver que hay muchas cosas que podemos hacer en Cristo con el poder del Espíritu Santo, cosas que antes no podíamos. Después prosiguió ofreciendo una explicación verdadera a Pedro, ahí en el versículo 16. Pedro comienza su discurso señalando que todo era bíblico. Dice, algunas personas, ¿verdad?, desgraciadamente establecen una falsa doctrina entre la palabra y el Espíritu, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Ahí está la conexión. El Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, apunta hacia este derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, pues lo relaciona
todo con la Biblia, con la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo da un hambre por la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos contacto verdadero con el Espíritu Santo, cuando viene ese fuego abrasador a nuestras vidas, cuando viene ese viento recio, cuando sentimos la presencia misma de Dios, el Shekinah de su presencia, pues entonces nos da un hambre por saber cada vez más de Dios. Y es lo que les ha pasado a ustedes, es lo que me ha pasado a mí y me sigue pasando, mis amados. ¿Por qué hoy tenemos ese deseo, esa necesidad de saber más de Dios, de querer tener ese alimento espiritual día con día? Porque estamos vivos espiritualmente para la gloria de Dios. Antes no nos interesaba. Honestamente, antes, cuando hubieras querido agarrar la palabra de Dios, te daba sueño, la botabas por allá lejos, decías, eso es para otra gente, para mí no. ¿Eso por qué? Porque estabas muerto espiritualmente para Dios, estabas muerto en tus delitos, en tus pecados. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, lo declaras como Señor y Salvador de tu vida, viene el nuevo nacimiento y ahora, como un ente vivo, necesitas cuidados, necesitas alimentación, necesitas todo lo que el Señor nos está dando. Y por eso hoy tenemos hambre de la palabra de Dios. Por eso queremos saber más. ¿Qué más dice la palabra? Y yo creo y yo sé de antemano que todos y cada uno de ustedes, los que me están oyendo, de los que me están viendo, justamente están deseosos por saber más. Amén. Sí, Pepe, vamos a regresar con las alabanzas en los devocionales, aunque de repente luego se nos extiende el tiempo, pero sí voy a procurar hacerlo. Muchas gracias por el comentario. Porque es propiamente lo que nos trae, ¿verdad?, a esta condición que estamos hablando. Buen punto, Pepe, gracias. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que el Señor nos dé un nuevo derramamiento de su Espíritu Santo, que seamos llenos todos los días, que verdaderamente tengamos esa gran bendición de no haberlo experimentado una vez hace años y que eso sea nuestro recuerdo y que de ahí nos estemos agarrando. No, dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El derramar del Espíritu Santo debe de ser fresco, un óleo fresco, una unción fresca, ¿verdad? Un vino nuevo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan vasto, Dios es tan creativo, Dios es tan poderoso, que todos los días nos da misericordias nuevas cada mañana. Así es. Y tú y yo lo hemos vivido, lo hemos experimentado. ¿Con qué cosas Dios te ha sorprendido estos últimos días? Yo sé que para muchos Dios nos ha sorprendido de grande manera. En la mañana mi hermano Jesús Palafox, cuando estaba en el momento de la oración inicial, daba un testimonio poderoso del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la provisión de Dios. Y fue de mucha bendición ese testimonio. Hoy quiero darles testimonio, mis amados hermanos, del poder de Dios en la vida de mi esposa. El día de ayer, para la gloria de Dios, simplemente se despertó sana, completamente sana. Ella tenía la necesidad del oxígeno, de que se le fuera administrando. Amén, gloria a Dios. De que se le fuera administrando el oxígeno porque no podía saturar más de 82. Y la gloria sea para el Señor porque ayer se levantó y simplemente estaba saturando un 94 sin oxígeno. A partir del día de ayer en la mañana, todo el día se quedó sin utilizar el concentrador de oxígeno y durmió, gracias a Dios, tranquilamente, bien, sin utilizar el concentrador, al grado de que hoy decidimos entregarlo, regresarlo. La gloria sea para el Señor, mis amados. Fue algo sorprendente. Quiero decirles que del día martes, miércoles y jueves que pasamos unas noches terribles, en donde de verdad hubo una noche en que aún con el concentrador, ella ya no podía saturar ni siquiera 86 con el concentrador. Estaba prácticamente a punto de preguntarle a mi hermana si fuera necesario llevarla al hospital para apoyarla.
y en oración les doy muchas gracias por todas sus oraciones. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Y aquí no nada más hay uno, habemos muchísimos justos en el nombre de Jesús, justificados por la fe en Cristo. Y la oración de todos nosotros puede mucho, mis amados. Le doy la gloria a Dios, testifico en el poder de Dios en la vida de mi esposa, en mi vida, y para Él sea la gloria por siempre y para siempre. Mi hermana Esperanza tal vez nos está escuchando, es la doctora que estuvo muy al pendiente y sigue al pendiente de todo esto. Se quedó sorprendida, me dice, ¿cómo crees? Le digo, sí, tengo un video que le saqué cuando estaba haciendo el ejercicio con el espirómetro y cuando ella no podía ni levantar siquiera la primera bolita, el día de ayer logró levantar las 3 y le checo la condición de oxígeno, mis amados, y simplemente da 98 de saturación. La verdad es que nos quedamos sorprendidos. La gloria sea para el Señor, de verdad. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, mis amados. La gloria sea para el Señor, de verdad. Entonces hay que orar porque día a día el Señor derrame de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la unción que necesitamos. Es el poder que levanta muertos. Es el poder que permite sanidad. Es el poder que trae bendición. Es el poder que trae, suple todas nuestras necesidades, mis amados. No hay palabras, como me decía mi hermano Jesús Palafox en la mañana, no hay palabras, ya no haya uno palabras con qué agradecer a Dios o cómo agradecer a Dios por su bondad, por su infinita misericordia. Hay que orar porque el fuego de Dios descienda sobre nosotros. Pídeselo así. Desciende en el nombre de Jesús. Y que descienda sobre la iglesia una vez más, mis amados. Hoy necesitamos el poder de Dios, necesitamos su pasión, necesitamos su pureza en nuestras vidas, su santidad. Necesitamos que la iglesia se reavive. Tristemente me doy cuenta de que muchos están claudicando en su fe. Otros, triste y desgraciadamente, peor aún, están apostatando de la fe. Están renegando ya de la fe porque se sienten aislados, se sienten solos. Pero hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de estar conectados a una distancia con estos medios electrónicos. La gloria sea para el Señor. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos y hemos de estar transmitiendo los devocionales, mis amados hermanos, mientras Dios lo permite. Yo sé que va a ser indefinidamente. Entonces quiero nada más comentarles que el día 24, para poder permitir que ustedes se organicen, vamos a tener el 24 y el 31 de diciembre. Por esas dos únicas ocasiones, los devocionales lo vamos a empezar a las 7 de la tarde para terminarlo a las 8 y tengamos el tiempo para disponer, para tener coinonía, unidad, fraternidad entre las familias como se vayan a reunir. ¿Ok? Entonces, el día 24 y el día 31 de diciembre vamos a tener el devocional a las 7 en punto de la tarde y lo terminamos a las 8 y seguimos. El día 25 de diciembre y el 1 de enero vamos a tener nuestra velada de oración, como acostumbramos los viernes, y vamos a continuar, ¿ok? Entonces, la gloria sea para el Señor. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga dando de su poder, de su amor, de su misericordia, ¿verdad? Que nos llene el día de hoy y mañana estemos fuertes, renovados, glorificando el nombre de Dios, exaltando, alabando a Dios en todo momento, mis amados. Es el tema del día de hoy y vamos a orar, ¿ok? Déjenme